Biología, ciclo celular. Como hemos visto, gracias al buen funcionamiento de las células, los diferentes organismos pueden llevar a cabo sus variadas funciones. Pero, ¿cómo es que obtienen más células si como todos los organismos vivos también mueren? En esta ocasión toca el turno al ciclo celular, de cual veremos algunas generalidades. ¡Comencemos! En primer lugar, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el proceso en el que se asegura el crecimiento y desarrollo de toda célula, que va a finalizar con la formación de nuevas células a partir de una célula madre, es decir, su reproducción. Inicia cuando una nueva célula se acaba de formar, esto es, después de su nacimiento, y termina hasta su división, o sea, cuando da lugar a dos células hijas. Este proceso ocurre en dos etapas, interfase y fase M o división. En la interfase se da el desarrollo normal de la célula, es decir, su crecimiento y preparación para el momento de la división. En la división se da la formación de nuevas células hijas, a partir, como ya se dijo, de células madre. Estos procesos, a su vez, se dividen en distintas subfases. Veamos primero a la interfase. La interfase se subdivide en tres subfases: fase G1, fase S y fase G2. A la fase G1 se le conoce más fácil como la fase de crecimiento de la célula, ya que aquí se da el incremento del volumen celular y citoplasmático, es decir, cuando la célula crece y se convierte en una célula adulta. También se da el proceso de síntesis del ARN mensajero, por tanto, la síntesis de algunas proteínas y la formación de nuevos organelos. La fase S es el momento en el que se da la síntesis del ADN, donde sucede la duplicación o replicación de material genético. Después de esto, la célula pasa a la fase G2, donde se da el segundo proceso de crecimiento y es la preparación para la división. Aquí ocurre la síntesis de proteínas, la duplicación de los organelos, la formación de las cromosomas y es donde se da la fosforilación de histona H1, que es la que ayuda con la condensación de la cromatina. Esto sucede en la mayoría de las células, pero hay otras células que una vez terminada la fase G1 no pasan a la etapa S, sino que salen del ciclo celular y pasan por un proceso de especialización de no división. A esta fase fuera del ciclo celular se lo conoce con el nombre de G sub 0 o etapa de especialización. Existen dos tipos de células que pasan por esta fase: las células diferenciadoras, como las neuronas que no se dividen, por tanto, no pueden regresar al ciclo celular, y las células en reposo, como las células madre que no se dividen pero son reversibles, esto es, pueden regresar al ciclo celular si es necesario. Fase M o de división. Al proceso de división celular también se le conoce con el nombre de fase M, porque aquí es donde ocurre el proceso de mitosis o meiosis. Es el momento en el que ocurre una proliferación de células, ya que es cuando comienzan a dividirse. Recuerda, la mitosis sucede en el caso de la reproducción asexual, donde el resultado son dos células idénticas, y la meiosis ocurre en la reproducción sexual, donde se da la formación de gametos, por tanto, de células diferentes. Además, el proceso de división se subdivide en dos partes: la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis no es otra cosa más que el proceso de división del núcleo, lo que también conocemos como meiosis o mitosis, y que veremos más a detalle en un video posterior. La cariocinesis también se puede dividir dependiendo del tipo de célula en profase, metafase, anafase y telofase. Al final de la división se dará el proceso de citocinesis, que es el momento de la división de la célula. Esta puede ocurrir de dos diferentes maneras. En las células animales ocurre una división centrípeta, o de afuera hacia adentro. En el caso de las células vegetales es al revés, es decir, una división centrífuga o de adentro hacia afuera. Una vez concluida esta fase, las nuevas células comenzarán inmediatamente con la fase G1 y el ciclo se completará de nuevo. Repasemos. El ciclo celular es el proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de toda célula, que culmina con la formación de nuevas células, las hijas, a partir de una célula madre. Se divide en interfase y fase M o de división. La interfase se subdivide a su vez en fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 es la etapa de crecimiento de la célula
donde se da la síntesis del ARN mensajero. La fase S es la etapa en la que se da la síntesis del ADN, por tanto, la replicación o duplicación del material genético. La fase G2 es la segunda etapa del crecimiento de la célula y es donde ocurre la preparación de la célula para su división. Por último, hay células que no cumplen con el ciclo celular y se salen de él al final de la fase G1. A esta fase se le llama G0 o de especialización. La especialización se divide en células diferenciadoras, que son las que no se dividen, como la neurona, y las células en reposo, que son reversibles y pueden realizar el ciclo celular, como las células madre. La fase M, la fase de división o de proliferación, tiene dos subfases, que son la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis es la división del núcleo y dependiendo del tipo de célula, se llevará a cabo la mitosis o la meiosis, en distintas etapas y momentos divididos en profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis se da en el caso de la reproducción asexual, en las que el resultado son dos células idénticas. La meiosis se da en el caso de la reproducción sexual para la formación de gametos. La citocinesis es la división de la célula y depende del tipo de célula. La célula animal se divide de forma centrípeta, de afuera hacia adentro. La célula vegetal se divide de forma centrífuga, de adentro hacia afuera. Sigue practicando con los ejercicios que te proporcionan. Hasta pronto.